Bienvenidos. La Radio Divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Buenos días, 11 de la mañana en punto. Nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la www, La Divertida Radio. Amigos, ¿qué creen? El día de hoy tengo un invitadazo de lujo y vamos a hablar acerca de un tema realmente de salud pública, porque aquí en México pues se dan unos casos así como si fueran acelgas, muchísimos. Y pues tenemos a un invitado de lujo que realmente nos va a hablar de una manera muy seria, muy profesional, porque pues él es el doctor Patricio Hernández Espinosa. Bienvenido, doctor. Rosalba, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto aceptamos y desde luego vamos a tratar de hablar, además de todo lo que dijiste, de manera muy sencilla. Exacto, para que la gente comprenda. Ese es el arte, ¿verdad? Que todo el auditorio pueda entender con términos muy sencillos lo que es toda esta enfermedad. Y pues bien, él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es diplomado en diabetes mellitus por la Facultad del Tecnológico de Monterrey, también es diplomado en enfermedades metabólicas de la Facultad de Medicina del TEC también de Monterrey, entre muchos otros. Estos son los últimos, porque no terminaríamos, son muchísimos años de trayectoria. ¿Cuántos, doctor? Nada más 33. Nada más 33 años, 33 años. En la profesional. Sí. Y ya dando charlas, impartiendo, sensibilizándose con la población, ¿cuántos años? Enfocado al manejo de la diabetes desde los años 80, por ahí del 87, tomé un primer diplomado en diabetes por la Universidad de Guanajuato. Y eso fue por una inquietud personal, una preocupación, todo nació de una preocupación personal y miedo a la enfermedad. Ahora que ya la conozco de pe a pa, pues les puedo decir que no hay motivo para tal situación. Okay. Yo creo que gracias a esos conocimientos que adquirí en el transcurso de los años, estoy hablando pues alrededor de unos 30 años, que me empecé a inclinar en el manejo y en el conocimiento de la diabetes. Y les decía que de ahí empecé a tomar pues diplomados al respecto y sin querer me fui encaminando. Yo soy médico de atención general, de atención primaria, pero y entre la inquietud que va surgiendo sobre muchas enfermedades hemos tomado también diplomados, que bueno, algún día habrá oportunidad de que hablemos de algún otro tema. Seguramente que sí, si usted lo admite, ellos, excelente. Claro que sí, tomé algún diplomado también en el manejo de pacientes, en el manejo de psicotrópicos en pacientes con trastorno de ansiedad y depresión. Muy bien. Ese diplomado lo tomé por ahí del 93. Entonces, pues, y así se ha ido dando ese pues cúmulo de intereses que me han hecho que me preocupe en lo personal y en una forma académica atender a los demás. Y bueno, y la diabetes es lo que desgraciadamente más nos está afectando a la población en general. Sí, definitivamente así es como usted lo ha marcado, y primeramente le felicito por la disponibilidad que tiene de venir a compartirnos al auditorio acerca de este tema, y seguramente posteriormente tendremos otros temas como usted lo indica, psicotrópicos, depresión, ansiedad, todo esto que estamos viviendo todas estas generaciones actuales, y que justamente por ahí nos encontramos en estas charlas que nos dan algunos laboratorios, y que fue de esa manera tan interesante que nos conocimos, y para mí ha sido un honor estar entre ustedes. Y pues bien, de una manera interesante, ¿qué sería entonces la diabetes? ¿Qué es? ¿Qué dice la gente? Diabetes. Sí, así es, empezando de ahí, ¿verdad? Hay que pronunciarla bien porque así mucha gente dice diabetes, y yo creo que hay que nombrar bien a la enfermedad, se llama diabetes mellitus con E. Y la diabetes es una enfermedad que consiste en la elevación de la glucosa sanguínea. Así de sencillo es la definición. Yo podría ampliarla diciendo que es consecuencia de la deficiencia en la acción o producción de la insulina. Así es. Esta se produce en el páncreas. Entonces, pues desde ahí también puedo partir y decirles que la diabetes empieza a gestarse desde varios años antes de que se manifieste. De que se manifieste clínicamente.
porque, y lo digo esto y lo aclaro porque mucha gente piensa que la diabetes se siente. La diabetes pasa muchos años inadvertida y la única manera de saber, voy a hacer una analogía, ¿sí?, de saber que una llanta está baja es midiéndola. Exactamente, no te vas a esperar hasta que ya esté en el suelo, en el rin, sino que tú tienes que estar evaluando, calibrando, dándote cuenta, y esto es la invitación justamente que tenemos, auditorio, de prestar atención a nuestro cuerpo y hacer las respectivas cuidados preventivos, porque si descubrimos o nos damos cuenta que hay porque hay prediabetes, Así es. o que ya existe la diabetes, pues esto no significa muerte. En la actualidad sabemos que cuando hablamos de diabetes estamos hablando de una oportunidad de darle un giro a nuestra vida y tener otros hábitos y tener otras alternativas, y conozco yo mucha gente que tiene añales viviendo de esa manera, y creo que es más responsable que cuando uno no sabe que tiene un diagnóstico. Entonces, resumiendo, cuando el páncreas no está produciendo la suficiente insulina, esto produce que la glucosa se eleve, se va a la sangre, y de esta manera, pues, dicen, desarrolla la diabetes. Así es. Sin embargo, hay causales que realmente llevaron a que este páncreas no esté produciendo la adecuada insulina, o no se esté desgastando la caloría, o ¿qué llamamos? La insulina, digamos, o el páncreas. El páncreas no esté funcionando adecuadamente. ¿Qué lo lleva? Para que la gente empiece a crear conciencia de, caray, entonces tengo que cuidar, no sé, el peso. Tenemos es una enfermedad, le llamamos multifactorial, hay varios factores que intervienen en la génesis o en la producción o en el desarrollo de la enfermedad. Sí. Primer punto, y el más importante, es la genética. Yo puedo decir que soy de origen alemán, pero soy de origen mexicano, aunque yo diga otra cosa, y entonces mi genética latina es un factor de predisposición. Y ya tú no hiciste nada, simplemente eres mexicano y tienes esa predisposición. Así es, por ser latino. En segunda, si mis padres son diabéticos, ya sea uno o ambos, ya hay dos. Y si todavía le agregamos, si uno de mis hermanos es diabético, ya son 3 personas en primer grado, y eso aumenta hasta un 75% la probabilidad de mí de desarrollar diabetes. Y así se va estratificando más o menos en probabilidades. Todo es cuestión de números, que al final de cuentas pues son estadísticas, ¿verdad? Pero nos sirven para darnos cuenta cómo va aumentando o bajando el índice. Así es. Y entonces el factor genético es uno de los principales. El otro, y este factor le llamamos factores no modificables porque no los podemos modificar. El otro es la edad. Yo puedo decir que tengo 28 años, pero no, mi biología me dice mi edad, y arriba de 40 años se puede desarrollar con mayor frecuencia la diabetes. Esto ha ido cambiando, Ahora vemos gente muy jóvenes joven, de 16, niños. 12 años incluso, con diabetes tipo 2, que antiguamente se le llamaba de adulto. Ahorita los vamos a ver, quizás si a alguien le interesa saber los tipos de diabetes, que es una pregunta que siempre me hacen, ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Claro. El otro factor que interviene también, y que entonces intervienen algunos factores que podemos decir que son modificables, o sea, los podemos modificar nosotros. Uno sería los malos hábitos. Yo digo que la diabetes principalmente es una enfermedad por malos hábitos. Uno de ellos es la alimentación inadecuada. Muchos carbohidratos, muchas grasas. Exactamente. Todo lo que es denso en calorías, como son los azúcares o carbohidratos, y las grasas en general tienen muchas calorías dentro de poco volumen, y eso es lo que hace que también se agote el páncreas más pronto y se desarrolle la enfermedad. Otro factor que podemos modificar, y es el ser sedentario o no. Si yo nunca hago ejercicio, yo me considero sedentario. Y para que la gente que nos ve, les voy a decir, si ustedes se levantan y no salen a caminar por lo menos 30 minutos, 3 días a la semana,
son sedentarios. Ok, muy interesante esto que nos dicen. Amigos, están llegando pues los saludos, los comentarios. Licenciado le iba a decir, doctor. Sí. Estamos hablando de la diabetes de la A a la Z de una manera muy sencilla de parte del doctor Patricio Hernández Espinosa, quien lo tenemos aquí para quien se acaba de conectar y que nos pregunta de qué se trata, qué están hablando. Pues estamos hablando de este problema de salud pública y que nos los está explicando de una manera pues muy interesante, muy sencillo, en un lenguaje muy coloquial. Y pues enviamos saludos aquí a la enfermera, alumna, compañera, amiga Nancy Rodríguez, que nos está siguiendo, Fati, hasta la Ciudad de México, donde estás laborando, amiga y compañera, Cindy Soto, también saludos, Cindy Soto, Rosario Airán, Mayorga, también nos está viendo, manda saludos, doctor. Aquí la gente se empieza a hacer presente, que qué interesante está el tema, que qué bueno que hablamos acerca de esto y que es muy interesante esto de la prevención. Entonces, cuando habla usted, yo me voy a adelantar, de que hay tipos de diabetes, podríamos entenderlo porque ahorita nos está dando que si aumentas de peso, que si estás consumiendo mucho carbohidrato, que si no haces ejercicio, eso te puede desarrollar una diabetes. Así es. ¿Y ese sería el tipo? Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de diabetes para que nos vayamos explicando y que nos vayan entendiendo a la gente. La tipo 1 es, antiguamente se llamaba diabetes juvenil o insulino dependiente. Ya. Esto quiere decir que solamente se presenta en niños y requiere para su manejo exclusivamente insulina. Digamos que traían la genética, digamos que trae una disposición muy grande de familia y que ya nacieron así, por decir. Así es, se decía que no era genética y ya se ha visto que sí es genética también. Y es que partimos desde el punto que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Una enfermedad que sus propios anticuerpos encaminados a defendernos de infecciones, desarrollan una autoinmunidad. Quiere decir que en vez de atacar a las virus en este caso, que son los que despiertan esta autoinmunidad, llegan y atacan a las células beta, que son las que producen la insulina en el páncreas, con la pues cuestión de que químicamente y bioquímicamente son semejantes desde el punto de vista inmunológico a los virus, y entonces estos anticuerpos, yo les llamo anticuerpos despistados, van y atacan las células beta y generan una destrucción que hace que no se produzca absolutamente nada de insulina, y un niño de estar sano ahorita desarrolla un cuadro gripal, su sistema inmune se despierta, ataca mal al virus y muy efectivamente a las células beta, deja ese niño sin provisión de insulina y el niño desarrolla síntomas de manera aguda y drástica en menos de una semana, y el niño se puede estar muriendo de una cetoacidosis diabética porque la glucosa se va al cielo literalmente. Esa es la tipo 1. La tipo 2 es con la que estamos familiarizados toda y la mayoría de la población. Se calcula y varía esto de la estadística que entre el 10 y el 15% de la población mexicana tienen diabetes mellitus. Lo grave de todo esto es que casi la mitad no sabe que la tiene. Eso es más grave todavía. Sí, porque mucha gente que nos escucha puede decir, yo no siento nada. La diabetes no se siente nada los primeros 10 años. En los primeros 10 años no se siente nada y mucha gente está con esa situación. Y luego le atribuyen a cualquier otra causa, razón, su cansancio, su sed, su irritabilidad, su desosiego. Y la verdad es que le tenemos mucho miedo a las agujas. Pero realmente si vamos a hacer un estudio, una prueba a tiempo, nos vamos a evitar de muchas agujas posteriores. Así es. Yo creo que ahorita que hablas de agujas, podemos decir que la diabetes ya nos duele, ¿eh? Ya sea el hecho de estarse picando, y ya me adelanté mucho, sí, en el monitoreo o en el tener que aplicarse insulina. Las agujas cada vez son más accesibles. Más chiquititas, sí, más finitas, y indoloras. El pinchazo duele más una hormiga que un pinchacito de esos. Literalmente no duele, hay que nada más aprender a hacer la técnica para que no duela.
Interesante. Esas. Entonces estamos hablando de que la diabetes es un mal funcionamiento del páncreas, donde la glucosa, que debería ser la energía, no agarra el torrente adecuado y eso crea una descompensación en todo el organismo, y que existe el tipo 2, que es el que usted llamaba, porque se lo desarrolla uno mismo, vaya, con sus malos hábitos, con su problema para la alimentación, el ejercicio, todos estos estilos nocivos, incluyendo el cigarro, el alcohol, no sé, algunas otras sustancias nocivas, y que el tipo 1 sería aquel con el que, entre comillas, naces porque es cuestión genética. Hay esa predisposición, y uno le suma los malos hábitos, pues se desencadena más rápidamente. En la tipo 2, así es. Ajá. La tipo 1 a veces no se desarrolla en todas las personas, es genética, pero les decía que es una enfermedad autoinmune, se destruye el páncreas y el niño queda prácticamente diabético de por vida. Ajá. Y porque la diabetes no se cura, Entonces, y entonces tiene que usar insulina como reposición para tener un buen control de su glucosa. La tipo 2, que es la que se presenta en los adultos, tenemos que es una enfermedad de hábitos, de malos hábitos. ¿Quiénes la van a desarrollar? ¿Por qué solo el 10 o el 15% de la población lo desarrolla? Si yo dije que todos los latinos y todos los mexicanos. Exacto. Todos tenemos predisposición. ¿Por qué no todos la desarrollan? Porque no todos tenemos el mismo páncreas, la misma genética, incluso en las mismas familias, los mismos padres, los mismos diferentes hijos, desde luego, algunos la desarrollan, otros no. Unos son gorditos y la desarrollan, otros no. Son cuestiones y variantes genéticas, pero al final de cuentas es una enfermedad que se da por los malos hábitos. Justamente aquí pregunta, ¿cuál es la causa de que en el embarazo se desarrolla diabetes gestacional? Esa es otra clasificación. Tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, y de una vez voy a decir la cuarta y última parte de la clasificación de la diabetes, es la diabetes secundaria. Ajá. Esto es secundaria a alguna otra situación. Otra enfermedad o situación. Sí, exactamente, o situación. Por ejemplo, alguna persona que tenga problemas de pancreatitis puede desarrollar una destrucción de las células beta pancreáticas y desarrollar una diabetes desde tipo 1 o tipo 2. Ya es la consecuencia de... Que no se clasifica en ninguna de esas, pero por comportamiento la puedo hacer tipo 1 si se destruye completamente ese páncreas o esas células beta y queda el paciente completamente requiriente de insulina. Hay unos que la destrucción es parcial y quedan algunas celulitas y esas pueden producir un poquito de insulina y el paciente se comportaría como tipo 2, pero este paciente es diabetes secundaria. ¿A qué? Pues a la pancreatitis. Y en el caso de la embarazada que desarrolla la diabetes, ¿a qué se debe? En el caso, la diabetes gestacional se describe así, a la diabetes que se descubre durante y por el embarazo. Porque puede haber una diabetes, cualquier mujer que tenga diabetes se puede embarazar y no saberlo. Ajá. Y se embaraza y desarrolla síntomas y desarrolla toda esta situación y se descubre hasta el embarazo. Si ella no sabía que era diabética, pues se considera como diabetes gestacional. Pero aquella diabética que se embaraza, ya se sabe diabética, y llega al embarazo, se le llama diabética pregestacional. O sea, que realmente esta persona que desarrolla el diabetes durante la gestación en su embarazo, vaya, ya estaba. Así es. No, pero, o sea, la diabetes gestacional es la que se descubre durante el embarazo. Se descubre, pero que ya tenía toda la predisposición. Es muy común eso, que son personas que tienen predisposición para la diabetes tipo 2, porque de hecho, más del 50% de las diabéticas que se descubren en el embarazo o diabéticas gestacionales van a desarrollar la diabetes al final de cuentas por sus malos hábitos. Por sus malos hábitos, nada más que ocurrió durante el embarazo porque se relajan más, porque comen más, porque suben de peso, todo eso, pero que ya traían la tendencia por sus malos hábitos y que ahí se descubrió, como dice usted, pero ya trae ese desorden. Y que de alguna manera lo iban a desarrollar. A su y genética, dice uno, exacto. qué mal plan, ¿verdad? A lo mejor se dio cuenta porque no se checaba nunca. Y cuando uno está en el embarazo, pues necesariamente te revisan, te checan, todo por el bienestar del bebé. Y es cuando te enteras de lo que sucede. Y lo malo de la historia, lo bueno de lo malo de la historia, qué bueno que te enteras, lo malo es que no puedes
cuidarte totalmente como tú quisieras, porque sigues subiendo de peso por el embarazo, porque simple y sencillamente no puedes restringir muchas cosas, pero sin embargo la recomendación es que vayan con un nutriólogo. Así es. Porque aquí mencionas una parte importante, vayan con un nutriólogo. ¿Quién debe tratar al diabético? Bueno, el tratamiento, el manejo de la diabetes, puede decir que es perdón, ¿hubo un corte o qué? No, adelante. Tiene multidisciplinario, esto quiere decir que lo tiene que ver efectivamente el nutriólogo, porque los médicos habitualmente nos encargamos de la cuestión médica, del diagnóstico, el manejo farmacológico y darles orientaciones. Y les decimos a los pacientes, coma sano. ¿Y qué es comer sano? Exactamente, en su lenguaje, a lo mejor para ellos es comer sano, echarse sus 2 quesadillas, su atolito, no sé. Sí, y es que no saben. Y es válido para ellos. Y no saben realmente la mayoría de la gente que es comer sano. Sí, estoy de acuerdo. Y comer sano es balancear, comer lo suficiente, nutritivo y bueno. Dosis adecuadas, porque no es lo mismo que te avientes una malteada de 1 litro, sí, a que realmente te avientes el tamaño justo y adecuado que tu cuerpo necesita, lo demás ya es sobre. Así es. Ajá. Y por eso ahí interviene importantemente el nutriólogo. Y yo les puedo decir que es el más importante de los tratamientos. Considero que sí. Yo creo sí. que de manera así, porque bueno, no podemos decirle a una persona que gaste todo su dinero, que a veces en este país que vivimos pues está muy mermado económicamente, y tenemos que pensar también en esa situación. Sí. Y yo creo que de los médicos o profesionales de la salud que principalmente deben de participar en esto son el nutriólogo, su médico general o médico diabetólogo, y también quizás yo les digo, bueno, no es necesario ir al gimnasio, inscribirse al gimnasio, sálganse a caminar todos los días 30 minutos. Puede ser un especialista en medicina del deporte, claro que ya eso uno lo puede hacer de manera muy empírica, el deporte. Sí, claro. La cosa es moverse a un ritmo. Ponerse en movimiento. Pero la nutrición es una cuestión muy amplia que yo creo que sí es bien conveniente que se asesoren. Y creo que en todos los tipos de enfermedades, y cuando no estamos enfermos también, ese es el arte del buen vivir, aprender a comer. Así es. Y mucho más cuando estás en esta enfermedad. Y y muchas más. Así es. La diabetes forma parte de un complejo de enfermedades que se llama síndrome metabólico. Ya. Todas son hermanadas por un tronco común, y ese tronco común se llama obesidad. México quedamos, no sé si en el 16º lugar del mundial que acaba de pasar, sí, pero en primer lugar de obesidad. Somos campeones mundiales. La triste noticia que seamos campeones en eso. Sí. Y esto nos habla entonces de que se suma el estrés, los horarios, los malos hábitos, la economía. Así es. Porque te cuesta más caro una ensalada, sí, que realmente una garnacha de otro tipo. Y dices, qué incoherencias, ¿no? Pero cuando tú la preparas en casa, realmente pues de alguna manera lo disfrutas más y es más económico. Pero la comida rápida es la que nos trae por todos lados, por lo de los trabajos. Así es la cuestión pues social, que este cambio que se está desarrollando en estos años, porque la economía es importante, las ciudades crecen, el tráfico nos entorpece, la gente ya no come tranquilamente en su casa, y entonces eso hace que consumamos las famosos fast food, comidas rápidas. Ajá. Que como características hay una nutrióloga que nos acompaña ahí y menciona ella que son calorías vacías. Y calorías vacías se refiere a que no son nutritivas, solamente son muchas calorías, algo capeado, algo grasoso, mucho pan, envuelto con una carne, puede ser una hamburguesa, por ejemplo, sí, mucho queso amarillo, y eso son muchas calorías, le va a saciar su hambre, pero no es una alimentación adecuada. O exacto, ir a la esquina a comerse 7 tacos de lo que quieran, fritos, o peor aún, refritos. Refritos, y con una grasa que ya tiene 3, 4, 5 días, y que no es más que también es bien nociva. Así es, porque la grasa químicamente se va modificando y se hace más aterogénica. Le voy a decir que a la gente
que nos escucha, que es aterogénico, que genera aterosclerosis. O sea, es la grasa que se pega en las arterias y nos tapa corazón, las coronarias y las arterias cerebrales. Si ya de por sí la propia enfermedad ya está produciendo todas esas consecuencias cuando hay un mal cuidado, ahora que estamos conscientes de este tipo de grasa, pues aún más. Doctor, ¿y en quién más se desarrolla? ¿En hombres, mujeres, niños o adultos? Un poco más en las mujeres. Se calcula que un 11%, entre 11 y cacho, casi 12% de las personas con diabetes en México son mujeres. Y el resto, 8 punto y cacho, casi 9, son varones. Esta situación no está bien dilucidada, puede ser porque hay cuestiones, la mujer se expone a esos factores diabetogénicos más que el hombre. Los cambios hormonales, se acompañan cambios emocionales, y durante el embarazo es altamente diabetogénico, por eso hay mucha incidencia de diabetes. Quizás la gente dice, pues yo no siento nada, yo le insisto, la diabetes se detecta, no se siente, se debe detectar. Y la única forma de saber a tiempo, porque es una enfermedad que si se detecta a tiempo y se maneja y se previene, se gasta menos, sale más económica. ¿Seguro? Que estar yendo con un médico, con otro médico, a que vaya con el oftalmólogo, que vaya con el nefrólogo, que vaya con el ginecólogo, porque tiene complicaciones. Exactamente. A que se haga un chequeo oportuno, a tiempo, y creo que esa es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, que nos chequemos, que hagamos caso a la mínima señal que tiene nuestro cuerpo, porque al final de cuentas es nuestro vehículo donde nos transportamos para realizarnos, para disfrutar, para crear, para construir, para hacer nuestro rol que tenemos en este mundo, y que realmente pues vale la pena, porque ya lo cita el doctor, que esto no se siente, y que cuando ya da el boom o ya te da las muestras claras es porque ya tenía años gestándose. O sea, estamos hablando de que el cuerpo pasa la factura de todo lo que uno le viene haciendo, y luego necesariamente vemos a gente que está delgada y tú dices, bueno, ¿por qué desarrolló la diabetes si yo lo veo delgado? Así es. A mí me ha tocado ver señores que dices, no tiene un sobrepeso, pero tiene otros hábitos, ¿no? Sí. Eso ahí es donde intervienen las estadísticas, porque nadie se salva. La diabetes puede atacar también a las personas delgadas. Así es. Y bueno, y la estadística dice que el 80% de los pacientes tienen problemas de obesidad, de los pacientes con diabetes. El 80%. ¿Y el otro 20%? O de sobrepeso. El otro 20% son personas que están dentro de un rango de peso normal, pero a lo mejor su genética es ser delgados. Andale. Y eso no puede modificar, pero de repente ese paciente empieza a desarrollar pancita. Esa grasa que está ahí en el abdomen, que le damos mucha importancia a los médicos y podemos saber simplemente con medirse, es una grasa muy activa. Produce muchas sustancias que se compiten con la insulina. Uh-huh. Y esos pacientes panzoncitos tienen resistencia. La insulina es un término que quizás poco lo oye la gente, pero tiene predisposición. Y hay personas todavía que son planitos de abdomen y todo, y delgados, incluso hacen ejercicio, pueden desarrollar. Son los pocos, afortunadamente, porque pues nos hemos dado cuenta que la persona que hace ejercicio generalmente no desarrolla la diabetes, o la controla más fácilmente. Así es, doctor. Le manda saludos Jonathan Apolinar Rodríguez Torres, en especial para usted, que se hace presente aquí en este programa que estamos hablando, que amigos, conocidos, familiares, gente que nos escucha, estamos hablando de que la diabetes no te está haciendo el ruido preciso, que es tu obligación que te estés checando y que te revises, porque eso del sobrepeso nos va a llevar a muchas consecuencias muy lamentables que después nos implica muchos gastos, muchos médicos, mucho desgaste psicológico, físico, económico, y que vale la pena, porque estos daños que generan al cuerpo, ¿cuáles podrían señalar el doctor que a consecuencia de la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se genera por la elevación de la glucosa, o mejor dicho, su manifestación es elevación de la glucosa, uh-huh, y va enfermando poco a poco todas las arterias de toda la economía. Uh-huh. Y entonces hay dos manifestaciones muy importantes: el daño
en vasos pequeños que se llaman microvasculares y daños macrovasculares. Al final de cuentas se dañan los vasos sanguíneos. La elevada glucosa arriba de 150, 160 ya está muy alta. Cuando uno toma algún alimento se va a niveles más altos. Eso daña una pared interna de estas arterias que se llama endotelio. Y el daño microvascular se refiere, por ejemplo, a el daño de arterias micro o pequeñas, que esas arterias están en los riñones, están en las retinas y están en los nerviecitos periféricos. Bueno, imagínense, si un nervio tiene vasos pequeñitos, los mismos vasos sanguíneos tienen vasos sanguíneos, imagínense de qué tamaño deben de estar. Bueno, son los primeros que se dañan. Entonces, esos daños, ese daño se manifiesta como retinopatía, nefropatía, neuropatía, que son 3 enfermedades que alteran importantemente la calidad de vida. Así es, dolor, inflamación, dolor, molestia, hormigueos, piquetites. Todo eso, que luego gente se lo puede atribuir a cualquier otra cosa y ya cuando se hace un chequeo completo se empieza a dar cuenta que no sé cuánto tiempo llevaba y que esos eran unas señales claras de hacerse caso. Bueno, la invitación está a que realmente nos prestemos atención, qué nos está diciendo nuestro cuerpo, qué nos está demandando. Definitivamente sí vivimos con un estrés constante, pero aún así tenemos que robarle tiempo al tiempo, tomarnos un momento relax, darnos cuenta que pues en esta vida, después de todo, tenemos que aprender a cuidar este tesorito que es nuestro organismo. Y por aquí nos manda saludos el doctor Héctor Acosta Ramos, que nos está viendo. Gracias. Saludos, doctor, por acá esperamos que te presentes algún día con nosotros y que podamos tener seguramente una charla muy interesante de toda esa labor que tú haces de reconstrucción de mano y de todo lo que tú haces en esa labor tan hermosa que es la medicina. Janet González, colega, saludos. Mariluz Zamora, felicidades al doctor y a la licenciada Rosalba Mosquedas, pues los dos muy agradecidos, Marilu. Así es, muchas gracias. Por aquí dice la enfermera Nancy Rodríguez Vázquez, en la diabetes, como en cualquier enfermedad, se debe de hacer cuencos, que cambiar sus hábitos alimenticios, además, y preguntar si están dispuestos, ya que es frustrante que los pacientes no le ponen ganas. Así es. Cuando a alguien le dicen que tiene diabetes mellitus, es una conciencia, noticia. Decía, perdón. Sí. Ahora con esto de los, ¿cómo se dice? Autocorrección. Sí, se mueve, ya le corrigió aquí la... Escrito a mano no se entiende y escrito ahí se distorsiona. Sí, ya sabemos. Y entonces, pero bueno, me gustaría antes decir que también la diabetes, ahorita retomamos la pregunta de Nancy, y les decía yo que también genera daño en las macroarterias, o sea, las arterias más grandes. Las que van ya al corazón, a la circulación de las piernas, todo eso. Y al cerebro, exactamente. Al cerebro. De hecho, hasta 8 veces se muere más de infartos. De infarto cerebral con diabetes, o cardíaco. Exactamente. Y es la primera causa de amputación no traumática, porque una amputación puede ser porque me machuca un tren o porque me machuca un coche y me destroza mi pierna y me tengo que amputar. Pero lo peor de todo es que la diabetes puede generar amputaciones hasta por un simple callo maltratado. Entonces, pues bueno, ese es... Y un poquito regresándome, retomando la pregunta de Nancy, cuando a uno le dicen que tiene diabetes, uno se imagina que le va a pasar todo eso. Ya. En realidad, yo les digo, la diabetes es bien sencillo de prevenir y bien sencillo y fácil de tratar. Simplemente 2 cosas. Tenemos una escuela de diabetes en la cual les digo, simplemente hagan dieta, coman saludable, lo que les decía, para saber qué es comer saludable, vayan y asesórense con un nutriólogo. Y hagan ejercicio. Si ustedes no salen, porque mucha gente me dice, es que yo hago mucho que hacer, me la paso 3-4 horas haciendo que hacer, eso no es ejercicio. Si no serían muchas atletas aquí en México, ¿verdad? Así es. Y las señoras, pues sí, con todo respeto, sí hacen mucha actividad, cosa que no les perjudica, pero tampoco les ayuda, porque es una actividad física. Le llamamos aquí, por ejemplo, el cartero, que es una persona que camina o que anda en su bicicleta. Es una persona muy activa, quizás él no requiera hacer tanto ejercicio. Porque ya bicicletea, porque va a un ritmo, porque va a un paso. Así es, y los deportistas, fuera de ellos yo creo que todos debemos de programar
una Y actividad. no se diga los médicos y los psicólogos que estamos sentaditos, ¿verdad? Todo el día sentados. De alguna manera. En ellos, la exigencia, de acuerdo a las normas, es hacer 1 hora y media de ejercicio por lo menos 3 días a la semana. Por lo menos 3 días Por a lo la menos. semana. ¿Y qué pasa? Comemos más cuando hacemos más ejercicio y los días que no hacemos comemos igual como si hiciéramos ejercicio. Ahí está el detalle. hay Está el detalle. hay que Entonces, equilibrar. doctor, nos está hablando de que cuando las grasas entran al torrente sanguíneo y que conociendo que tenemos vasos, arterias, venas, todo donde circula nuestra sangre y que tiene un problema ya el organismo y que cuando no es tratado adecuadamente puede producir consecuencias que son las rinopatías, que son las todo lo que causa a nivel nervioso, Sí. sistema nervioso central, va a ocasionar pues que haya unas señales de que veo mal, de que estoy perdiendo la vista, de que me dan dolores aquí, me dan dolores acá, no entiendo por qué no se me quita, por qué se me entumece, y le atribuye uno a muchas otras cosas menos a lo que realmente es. Por otro lado, cuando también ya entra a otro sistema, puede ocasionarnos los infartos cerebrales, infartos cardíacos, problemas circulatorios, y todo es porque está mal cuidada la diabetes. No es precisamente la propia diabetes, sino el mal cuidado de... Sí, yo les decía que la diabetes en sí es no comer bien, no es tener diabetes, lo que hace daño es no comer bien. Ahí está No comer el verdadero sano. problema. Exactamente. Entonces ahí está la invitación, no solamente para los gentes que tienen esta enfermedad ya como un diagnóstico, sino creo que todos debemos de estar en este autocuidado que realmente nadie lo va a venir a hacer por nosotros, ¿eh? Nadie. A lo mejor te dice tu esposo, tu hija, tu madre, tu hermana y te está insistiendo y hasta te choca y te molesta. Pero realmente quien va a hacer la tarea eres tú mismo, tú misma, y esa responsabilidad autónoma. Aquí está la insistencia, porque luego pasan las consecuencias y entonces sí somos una carga para los otros, económica, una carga emocional, una carga moral. Voy a entender lo que hace años no teníamos esta cultura porque comíamos con mantequita y comíamos, digo, porque mi mamá cocinaba y a todos nos daba los frijolitos con mantequita, la sopita entre más mantecosita, más sabrosita, los chicharrones, todo que no sabíamos, pero ahora lo sabemos y no debemos de permitirlo. La grasa realmente no es buena. A menos que sea la grasa del aguacate, la grasa del cacahuate, la grasa... ¿ah? Así es, porque grasa entonces, vegetal. La grasa vegetal. Sabemos que existen 2 tipos de colesterol. Así es. Y que entra en nuestro organismo y que hay uno bueno y uno malo. Explíquenos un poquito de eso. Sí, bueno, ya las grasas se han subclasificado en muchas, pero de manera así muy sencilla les puedo decir la grasa buena y la grasa mala. Así es, lo más sencillo. Y la grasa buena se obtiene de los vegetales o de las oleaginosas, como mencionas, cacahuate, nuez, almendras, pistaches, etcétera. Ajá. Todas que tienen grasitas. La única grasa de origen vegetal que hace daño es el coco. Y mucha gente come coco, mucho coco. Y por ahí el palmito también. Pero así que hay que identificar bien cuáles grasas. De las grasas, las de origen animal, todas hacen daño. Todas. Ahora, hay personas que metabolizan mal, así como metabolizan mal la glucosa, metabolizan mal la grasa. También se empieza a subir los niveles de colesterol y todo eso nos va a ir tapando las arterias. Nosotros checamos el colesterol y nos dicen tienes tanta grasa buena y tanta grasa mala, que es la LDL, le llamamos así, LDL, la grasa mala, y la HDL, la grasa buena. Le llaman grasa buena porque esta grasa tiene una acción positiva, remueve toda la grasa de las arterias y la lleva a remetabolizar al hígado. Así es. Por eso es grasa buena. Esa grasa, desgraciadamente, en los mexicanos la tenemos muy baja. Tenemos que estimularla en base al ejercicio. Cuando no es posible. LDL. La HDL es la buena. Es la buena. 40 en mujeres, 50 en varones. Así es, sí. Esa es la debe buena. de tener, sí, la buena. Y la mala, en personas se puede tener hasta niveles de 150, que no tiene ningún factor de riesgo, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, puede tener hasta 150 de la mala, pero cuando aparece una de estas enfermedades detectada que tiene presión alta y tiene menos que tomar 100. Medicamentos, tiene que ser menos de Menos 100. 100. Y si tiene además diabetes,
hace 4 años, se estipuló que era muy deseable tenerla en 75. O sea que la grasa mala, todavía menos. Mientras más baja, mejor. Es cuando entonces a gente que empieza con esta enfermedad y tiene un cambio de alimentación y empieza a adelgazar, pero mira cómo me tienen de flaca y mira cómo me tienen muriéndome. No, a lo mejor eso era lo adecuado y la gente se asusta. Lo que pasa que luego dicen, no, es que me quieren matar, mira, yo estaba así y mira cómo me tienen. Creo que eso era lo correcto, eso era lo adecuado. Hay una medición donde te dicen, dependiendo tu peso, tu talla, tu complexión, eso así debe ser. Y hay un rango de todo esto que debe ser. Pero sin embargo es bien interesante que sí nos revisemos en estas cuestiones de triglicéridos, colesterol, no sé, presión arterial, glucosa, todos estos elementos básicos que eso nos estarían dando la señal de decir, vas bien, estás mal, corrígele, y que la mayoría de los casos es con alimentación, ¿no? ¿Estoy de acuerdo? Así es. La mayoría, y con ejercicio. Y con ejercicio. Sí, y a veces suena muy trillado eso de decir dieta y ejercicio. Tan sencillo como esto. Hace miles de años no había buenos doctores. La medicina ha avanzado a pasos agigantados hace aproximadamente 100, 150 años. Y sin embargo la gente tenía un nivel o una expectativa de vida adecuada. Y es que al final de cuentas, uno es la dieta. La dieta, antes no había dietas ricas en calorías como las hay ahora. Exacto. Yo creo que por eso la gente vivía más años. Y no le dábamos, e incluso no había tanta enfermedad, Exacto. a pesar de haber poco conocimiento al respecto. Había mejor calidad de vida. Si no Así era, ahora la tenemos más larga, pero pues como dice mi mamá, ya y comiéndote lo que hay, y de esa manera pues no es vida, no se disfruta de la misma manera, con una lesión, con una situación que siempre estás con las pastillas, siempre estás con los molestias, siempre estás con la incomodidad, y lo mejor es pues lo más fácil, hacernos hábitos positivos. Y otra es que uno quiere efectos rápidos de la dieta. Una alteración metabólica que se ha dado a lo largo de toda una vida no va a mejorar con un mes de dieta. Lo más importante es cambiar. No es bajar de peso, es comer diferente, aunque no bajen de peso. El hecho de comer diferente, metabólicamente van a estar mucho mejor y su cuerpo se va a dejar de dañar. Entonces, porque lo que hace daño es comer grasa y comer dulce. La otra es exceso de sal, el exceso de harinas y todo eso. Realmente lo que nos mata principalmente es la grasa y luego la sal y luego el azúcar. A los mexicanos, desgraciadamente, el azúcar. A los mexicanos el azúcar. Y luego, pues que estas azúcares que consumimos industrializadas, pues de azúcar no tiene nada, está vacío totalmente. Y luego no nos endulza y le ponemos más y más y más, y es veneno real. ¿Qué tal el veneno negro líquido? Que todo el mundo es adicto a eso. Híjole, de verdad, qué preocupación nos da con todo esto. Vamos a enviar saludos a la psicóloga Rita Valle León, hasta donde se encuentra, hasta allá lejitos, pero muy bien. Te mandamos un abrazo y un saludo muy profundo. Katy Vázquez nos está viendo, dice saludos a la maestra Rosa, al doctor, interesante tema. Jessica Reyes, gracias. Otra psicóloga también. Sergio Soto, saludos viejillo, al rato nos vemos. Estamos por aquí transmitiendo desde Todos con la Divertida Radio acerca de qué es la diabetes, de la A a la Z, de una manera muy sencilla, con el doctor Patricio Hernández Espinosa, que nos está aquí regalando un momento de su tiempo, hablándonos de lo que es, los tipos de diabetes que hay, las causas que está generando todo esto, lo importante de cuidar el peso, la presión alta, los colesteroles, y que hay que tener cuidados adecuados y sobre todo otros vicios alternos a esto, como son pues el alcoholismo, el tabaquismo. El tabaquismo y el alcoholismo son vicios, o se considera enfermedad del tabaquismo. Son enfermedades adictivas. Y uno las tiene que comprar. Es increíble que uno se gasta su dinero para autodestruirse. Hace rato mencionabas que tenemos un cuerpo hermoso. Sí. Es una máquina perfecta. Perfecta. Nacemos con ella y es impecable cómo trabaja.
nosotros nos encargamos de destruirla. Sí, es como comprar nuestro auto de lujo y dejarle caer luego el aceite encima del asiento, y es darle un banquetazo, y es estarlo provocando. Claro que en algún momento ya no va a querer caminar, en algún momento va a pagar la consecuencia, y entonces lo llevamos a la hojalatería, a la pintura, lo ponemos bien 3 minutos, ya jala medio, nunca va a quedar igual, pero ahí va otra vez, lo volvemos a molar y lo volvemos a molar. Esto indica que no sabemos manejar nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo. Nuestra maquinaria perfecta, la destruimos y no queremos cuidarla. Queremos que el doctor nos dé una pastilla mágica que nos va a curar la diabetes, y eso no existe. Esa es una vil fantasía. Es una fantasía. Es igualito a como cuando uno quiere bajar de peso, vas con la nutrióloga y le dices, tengo que estar lista para dentro de 15 días, que es la boda de Chuchis. Te voltea a ver y casi se quiere carcajear, ¿verdad? Así la verdad dice, como que, y te dice para entretenerte, te voy a vender este gel, este jaboncito y estas pastillitas, y vas a cuidar la dieta. Y es más, si no quieres hacer la dieta, con que te tomes la pastilla y hagas algo de ejercicio, con eso mágicamente, como dice en la televisión, lo vas a obtener. ¿Y qué crees? Que vas a fregar más tu metabolismo, vas a tirar pura agua y realmente vas a tener un rebote terrible y te vas a sentir peor. Así es. Aquí el asunto es que no hay magia en esto. Como dice el doctor, yo te puedo dar la pastillita, pero eso no es magia. Lo adecuado es que tú aprendas a manejar tu auto, tu vehículo, pero primero tienes que conocerlo, dónde la primera, la segunda, la reversa, dónde se le pone el aceite, dónde se le pone el agua, dónde sirve para poner el jabón, porque luego si confundes, ahí viene el problema, que lo puedes tronar. Y entonces todo esto es una responsabilidad personal. Muy buena analogía, eso del carro y la máquina perfecta, porque sí, efectivamente, uno la pasa por terracería, no es lo mismo que pasarla por los nuevos bulevares, ¿verdad? Sí, que de repente te encuentras ahí unos boquetitos así como que dejaron a desnivel por hacer corriendo las cosas, y pero no es intencionadamente a irse uno por cortar camino por la calle más fea. No, te va a durar poco tu coche. Exacto. Yo digo que la mejor herramienta de trabajo es nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no está bien, no funciona lo demás. No, porque recordemos que el ser humano somos mente, cuerpo y espíritu, y si nuestro cuerpo está lesionado, dañado, desenergizado, no tenemos actitud ni ánimo para estar en una charla, para estar en una terapia, para estar en un trabajo, para estar rindiendo. Y cuando hablamos de rendimiento laboral, tiene que ver con una actitud mental y con una actitud física. Pues ¿cómo le vamos a exigir al chamaco que él entre con toda la escuela si ni desayunó o mal comió su marucha ni su Coca-Cola? ¿Cómo le vamos a exigir al muchacho si vive de un gansito? Bueno, vaya que lo digo yo porque eso es lo que veo, sí. Y es muy triste y muy lamentable. Incluso, pues, aunque tienen a muchas empresas sus desayunadores, sus, ¿cómo se llama? Comedores, sí. Permítanmelo decir, hay lugares que tienen comidita chatarrita, sí. Pura harina. No hay cultura. No hay cultura de la buena alimentación, entonces no se quejen porque los muchachos anden durmiéndose desanimados porque les están dando azúcar, les están dando grasa, les están dando harinas, y eso no es lo más sanito. De veras que me da una pena ver cuando llego a visitar algunas empresas, digo, ¿de qué se trata esto? Sí, no, y tienen su nutriólogo. Sí, exacto. O sea. Sí, y a veces, bueno, quizás ayude un poquito, porque ya más o menos, pero a la gente no le gusta comer sano. Esa es otra. Sí. Si te dan tu ensalada y te dan tu sopa de verduras, dices, ¿no hay taquitos dorados? Sí. O esos frijoles refritos. Frijoles refritos, papas. Y ahí sería bien interesante hablar de otra situación. ¿Por qué comemos lo que no debemos? Porque realmente la grasa nos estimula un sistema de compensación. Sí, exactamente, el cerebro al ser grasa, sí, se alimenta de grasas. Así es. Y entonces se siente placer. Placer. La verdad. Sí, a todos nos gusta el taquito en la noche. Y por eso no es muy... Se antoja ver un pastel lleno de un... ¿Betún? Le ponen arriba, el betún arriba, mucha azúcar y mucha grasa. Ajá. Pero no se antoja comerse una ensalada de lechugas con pepinos y jitomates. Exactamente. Bueno, y además el cuerpo lo pide, dice, como que esto no me sacía. Yo necesito el taquito con grasita y la tortillita embarradita con grasita para sentir placer. Es por eso. Una es la cultura. Exacto. Otras son nuestros hábitos y tres, el cuerpo lo demanda. ¿Cómo lo podemos entonces suplir para que el cuerpo no me esté pidiendo eso?
Ese es bien interesante, Rosalba, y por eso también dentro del manejo multidisciplinario está el apoyo psicológico, porque hay pacientes que cuando les dicen que tiene diabetes sienten que se les viene la muerte encima. Señal de muerte para tienen ellos. Problemas de ansiedad. Y la otra es enseñarles a motivarlos, porque la diabetes, si es un paciente positivo, optimista, ese optimismo lo tiene que sacar con un apoyo psicológico. Pues se va a dar cuenta que la diabetes, en primer lugar, no es una enfermedad que lo va a matar si él la aprende a manejar. Así es. Y si en cambio es una persona que dice, no, yo no siento nada, esas son las que les va a ir más mal. Así es. Y entonces, pues yo creo que el apoyo psicológico y ser optimista y no tenerle miedo al iniciar esta emisión. Yo dije que empezó por un miedo. Ahora, me he cuidado tanto que no me ha dado diabetes. Entonces, y ahorita digo, y si me da diabetes, pues ya no me va a pasar nada, o sea... Ya como lo conoce, sabe cómo manejarlo. Sí, cómo manejarla, y que no me voy a morir de eso. Y no se va a morir de eso. Exacto. Exactamente, ese es el arte. Pues bien, estamos hablando justamente de la importancia que tenemos del autocuidado, y como estoy hablando que la mente también es un factor clave e importante, donde pones tus pensamientos, pones tu energía, y cuando pones tu energía en algo negativo, pues resultados negativos vas a tener. Si lo pones de manera positiva, créeme lo que positivos vas a obtener los resultados. Yo te invito a que te acerques a la Unidad Psicológica Irapuatense. Estamos en Paseo Futurama 2031 de La Pradera y contamos con diferentes psicólogos, psicólogas, terapeutas que te pueden acompañar en este proceso. Tú descubriste que tienes un diagnóstico de una diabetes, de cualquier otro tipo de enfermedad, te hacemos el acompañamiento terapéutico para que tú te psicoeduques, te sensibilices y empieces a conocer realmente qué es tu cuerpo y cómo lo debes manejar. A veces la enfermedad resulta ser una buena hermana que te ayuda y que te enseña y que te reeduca. De verdad tenemos grupos de autoayuda y tenemos terapia individual, pero sobre todo tenemos especialistas. Doctor, usted nos hablaba acerca de la Escuela de la Diabetes. Platíquenos dónde está y cuándo pueden ir y cómo se pueden acercar. Así es. Bueno, es una escuela que fundamos, no sé si ya tengamos que cerrar o no. Adelante, okay, todavía. Bueno, gracias. Me da chance Lugo, ¿verdad, Luguito? Bueno, muy bien, la escuela la fundamos en el año 2008, cuando por iniciativa de algunas personas se formó la Federación Mexicana de Diabetes Capítulo Irapuato, o Asociación Mexicana de Diabetes, que parte de la federación. Y entonces el capítulo Irapuato, tuve la suerte de formar parte de ese equipo pionero, sí, y organizamos una escuela avalada por la Federación Mexicana, en la cual invitábamos a todos los pacientes, invitamos todavía, porque sigue la escuela después de 10 años, y en la que les damos toda esta información de manera muy sencilla, muy digerida y muy a sus capacidades, porque esto hay que explicárselo con peritas y manzanas a todas las personas, porque lo más importante en la diabetes, o uno de los puntos importantes, es precisamente la educación, y fue formada con este entusiasmo y con esa intención de educar al paciente, porque no es suficiente darles pastillas ni insulina. Lo que necesita el paciente es conocer su enfermedad, y de esa manera la va a entender, y yo les aseguro que les va a ir mucho mejor. Esta escuela, pues, nos hacen el favor de prestarnos un aula, no sé si puedo dar comerciales, ahí hay una unidad de diagnóstico clínico y radiológico que nos presta una aula en la parte posterior, y ahí sesionamos desde ya hace muchos años, cada jueves 6 de la tarde, les enseñamos cómo hacer ejercicio, invitamos psicólogos, psicólogas, y aprovecho para invitarte abiertamente aquí. Sí, cómo no, ya quedamos. Ok, y entonces a que les den pláticas, nutriólogos, capacitadores físicos o médicos en rehabilitación o en ejercicio físico y todo eso. Les enseñamos a comer y les enseñamos el por qué sienten lo que sienten, por qué les hormiguean los pies, qué hacer para que ya no les hormigueen, exacto, el por qué sienten su piel reseca, cómo cuidar su piel, cómo cuidar su salud dental, cómo cuidar, en fin, en general, de la A a la Z para el manejo de la diabetes en el paciente. Y así las personas que se congregan con el mismo diagnóstico se entienden entre sí, así es, se hermanan en un dolor,
reciben a la persona que llega de inicio con un diagnóstico así como que fuera de onda, como que asustadísima, como me voy a morir, y entonces la abrazan las otras personas y le tienen que explicar, se hermanan y entonces se encuentran que realmente pueden salir hasta buenas amistades, buenos colegas, entender que el servicio multidisciplinario en esta enfermedad es lo que realmente les va a hacer llevar una vida normal. Muy normal. Saludable, satisfactoria. Así es, mejor que como estaba a veces, y cuando estamos a optimismo, tiempo, y con un optimismo, es lo que usted decía, que es básico y es necesario, el autoconocimiento, el autocuidado, la responsabilidad, que nadie va a terminar haciendo por uno. Ya Así unos es. lo harán por compasión cuando ya te ven con un diagnóstico de insuficiencia renal, cuando ya te ven con un ataque, una apoplejía, algo que ya ocurrió, pues dices, bueno, ahí estamos, pero también eso nos tiene que enseñar que durante la enfermedad uno tiene que aprender a hacer lazos, tiene que aprender a ser hermanable, tiene que aprender a ser parte de, para que en algún momento que tú llegues a necesitar, pues entonces estemos el apoyo mutuo, porque muchas palabras, sí, lo que se te ofrezca, ahí estamos, órale, sí, sale, y a la hora de la hora, así es, salen pagando el pato otros, ¿verdad? Así es. Doctor, estamos hablando entonces la importancia que tiene el autocuidado, lo que se puede desarrollar, el tratamiento que tiene que haber, y esta enfermedad crónica degenerativa entonces no tiene cura, que le quede claro bien a la persona. Y no curan las ampolletitas, las vacunitas, nada. Las células madre es imposible tenerlas a temperatura ambiente. Así que al que le vendan células madre porque lo van a curar, bueno, lo están engañando abiertamente. Hay gente charlatana, que sí ofrece la cura mágica de que con células madre vas a sanar. Tengo una plática sobre eso, sobre charlatanería, porque no es nada más células madre, que células de puerquito, que células de hipófisis, todo me llega ahí. Desgraciadamente complicado porque mucha gente deposita tanto su fe en ese tipo de tratamientos o terapias alternativas. Que ni siquiera no son éticas porque son completamente engañosas. Sí. Y desgraciadamente llegan complicados. Entonces, tengo una plática al respecto también con eso sobre charlatanería. Pues yo creo que lo vamos a invitar justamente a ese programa, será muy interesante porque yo siempre les digo, lo que suena fantástico, maravilloso y mágico no es verdad. Y qué bueno que aquí está el doctor Patricio, porque él nos podrá hablar justamente en un programa, y está el compromiso de que nos venga a hablar de todas esas magias, charlatanerías que dices tú, pues no, porque si tú ya tienes un diagnóstico claro, preciso, no va a haber una cura, pero puede haber un buen control con otras cosas que no son. Estoy hablando que la ciencia del naturismo es muy bueno cuando lleva un apoyo, y no por ser natural quiere decir que él totalmente es bueno. Hay que saber que sí, que no, sabemos que es el origen de los muchos medicamentos, pero hay que saber las dosis precisas, con qué sí se puede combinar, con qué no se debe de combinar, con qué va de la mano, con qué no va de la mano, y para eso solamente un especialista en ese tema te lo puede explicar. Bueno, pues ahí está la invitación abierta. Doctor, entonces, esos mitos y verdades acerca de la diabetes, ¿los sustos y las impresiones no desarrollaron la diabetes? Influyen. Los sustos son diabetogénicos, el embarazo es diabetogénico, la obesidad es diabetogénica. Si yo tengo la genética, como mal y de repente alguien me asusta, es muy probable que sí se descubra, yo digo, están cobijados y se descobija la diabetes. Entonces ya estaba todo, y esa fue la gotita que derramó el vaso, el susto, la impresión, el embarazo, ¿y cuál fue otro? Una de ellas es los sustos, una alegría incluso muy intensa. Una alegría muy intensa. Ajá. Puede generar un estado diabetogénico. Entonces esa persona ya está predispuesta, y ellos mismos, los que desarrollaron la diabetes a través de un susto, dicen, es que yo me hice diabético a raíz de que se accidentó mi hijo o me accidenté yo. Sí, pero ¿cuántos sustos parecidos no tuviste antes? Y no se te desarrolló porque no estaba en ese momento el organismo predispuesto. Se fue desarrollando esa predisposición y llega un momento en que sí se desarrolla, cuando ya la diabetes es casi manifiesta. Exactamente. O que una persona que nunca se checa, de repente un día la van a operar y le detectan la diabetes. Es que me espanté por la cirugía. No, es porque ya era prediabético quizás. Entonces podremos concluir que dentro de estas verdades, la alimentación, la genética y el sobrepeso son los causales principales a quienes podemos echarle la culpa. Una enfermedad de malos hábitos. De malos hábitos. No hacer ejercicio y comer mal. Y que realmente lo otro ya estaba la predisposición, pero eso fue la gota que derramó el vaso, y que la recomendación sería
Dieta y ejercicio. Dieta, ejercicio. La mejor manera y económica. Y un chequeo. Así es. Bueno, para el que quiera saber si es diabético, que se vaya a checar. Eso sería la clave, No hay porque luego trae un montón de somatizaciones y quieren sacarlo también todo con el psicólogo. Es muy bueno, yo estoy de acuerdo, el 90% de las enfermedades están aquí y no están en el cuerpo. También. Pero cuando el psicólogo también te hace ver que tú tienes un desorden, que no tienes horario y calendario, que tienes una serie de cosas y que te dice vamos a encuadrar todo esto y vamos a revisar y que no vuelves, pues es responsabilidad tuya. Y entonces ahí hay otra situación. Doctor, encantada de haber estado con usted en esta charla tan interesante que se hizo presente aquí con nosotros. Blanca González también nos manda saludos. Déjenme ver a quién alcanzo por aquí. Aquí a Iris Hernández desde Querétaro, Eduardo Padilla, coleguita de institución también. Aquí y también Carmen Itzel, la que está manejando la página. Te saludamos. Vamos a ver aquí de este otro lado, a quién tenemos por aquí. Pues bien, pues saludos a todos y cada uno de los presentes. Cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, yo me comprometo a contestarles, a pasarles datos, a repetirles que pueden ir a la escuela, a aprender de los médicos y los especialistas. A las 6 de la tarde se reúnen. Todos los jueves, puedo decir, la dirección es Boulevard Díaz Ordaz, 1155. Ahí cerca de un banquito y cerca de Pegado un edificio banquito brillosito, ahí estamos. Cualquier sí. cosa me llaman al 462-123-5331 y yo les doy el informe con precisión. Si usted requiere un psicólogo especialista, también nos puede buscar en ese mismo teléfono, 462-123-5331 en la unidad psicológica, y hermanados y de la mano buscamos un bienestar para toda la sociedad, prevenir, atender, controlar. Esa es la responsabilidad de todos. De cada uno. Doctor, ¿qué más le deja al auditorio antes de irnos? Pues no, nada más los invito a que se cuiden, repito esto, hago un poco de énfasis, cuiden esa herramienta maravillosa que Dios les dio, que se llama cuerpo humano. Trabajaba perfectamente, uno se encarga de destruirlo con malos hábitos. Hagan ejercicio, coman saludable y esto es la mejor medicina para todo. Así es, y no me queda más que decirles que escuchar diabetes no es sinónimo de muerte, es sinónimo de una oportunidad a un mejor estilo de vida. Y con esto, les saluda Rose, les bendice Dios, hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.